Hola, este vídeo tiene como objeto hablar de la trayectoria profesional de Jeff Bezos, teniendo como base el libro de Laureano Turienzo, titulado Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. Me parece oportuno empezar por una breve introducción. Jacqueline Bezos, con apenas 17 años, dio a luz a Every Person's Honkesens, conocido como Jeff Bezos, en 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Los administradores de la escuela no le permitieron estudiar allí. Más tarde le dejaron regresar bajo algunas condiciones, entre las cuales ir a la escuela nocturna. Finalmente se graduó. El padre biológico de Bezos, Ted Jurgensen, abandonó a su exmujer y a su hijo a poco de nacer. Su madre empezó una nueva relación cuando Bezos tenía 4 años con Michael, un inmigrante cubano. Cuando Bezos era niño, siempre sacó buenas notas. Según él mismo cuenta, a los 5 años recuerda haber visto a Neil Armstrong pisar el suelo lunar, algo que le impresionó y se enamoró de la idea del espacio y la exploración. Desde pequeño, le encantaba leer ciencia ficción, Asimov, Julio Verne, por ejemplo. Bezos se confiesa un nerd y un friki de los datos, términos coloquiales cuyo sinónimo sería celebrito y fan de la ciencia ficción y de los datos. Cuando estaba en la universidad es cuando comenzó a pensar en ser emprendedor. En la universidad había personas que hacían uso de internet para hacer pedidos de pizza, y eso le dio una pizza del potencial que tenía internet. Bezos se graduó con la más alta distinción en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en Princeton. Mientras estaba trabajando como vicepresidente de D.E. Shaw & Co., una empresa de Wall Street, solo el 0,4% del mundo tenía acceso a internet, pero esa cifra estaba creciendo exponencialmente. Un año antes había sido del 0,2%. Ese mismo año, en The New York Times, contaba una historia de que por primera vez se había hecho una compra por internet. Un demógrafo de internet llamado Quatermain le dijo a Bezos que según sus estimaciones la tasa de crecimiento podía ser del 2300% al año. Nunca había visto algo parecido, y eso que estaba trabajando en un banco de inversiones, el mayor fondo cuantitativo del mundo. Bezos se preguntó cuál sería el mejor producto para vender en línea. Hizo un listado y se decantó finalmente por los libros. La ventaja del producto es un potencial de vender una mayor cantidad de libros en línea que en una tienda física. Un ordenador podría clasificar y buscar y organizar mucho mejor que una tienda física, según Bezos. Por aquel entonces, la librería más grande del mundo tenía alrededor de 175.000 títulos. En su opinión, podía tener más ejemplares. Además, no tenía que tener todos los libros en el almacén, solo los más vendidos. Finalmente, en 1994 dejó su prometedor trabajo y se propuso montar su propia empresa. Por aquel entonces tenía 32 años. De una forma resumida, su propuesta de negocio se caracterizó por un servicio personalizado. Por ejemplo, que en la cuenta de cliente apareciera en la sección de sugerencias los títulos relacionados a los libros que antes había comprado. Innovar con nuevos productos o servicios. Por ejemplo, el servicio de membresía al cual le ofrece a sus clientes servicios especiales como envío gratuito de los productos comprados. Ofertas en sus productos. Una inversión importante de los beneficios totales en publicidad de su sitio web. Colaboraciones en sitios web con empresas en la venta de sus productos en su web, amazon.com, lo que supone una mayor especialización sin suponer gastos adicionales en almacenamiento.
y ampliando su catálogo de productos para vender en su sitio web. En 1998 empezó a vender discos de música. Su proyecto de negocio estaba pensado a largo plazo. Amazon tuvo pérdidas económicas hasta finales del año 2001. Con el tiempo se ganó la confianza de los consumidores y cambió los hábitos de consumo para millones de personas. Gracias al éxito de Amazon, invirtió en nuevas empresas, algunas fracasaron y otras no. La más destacada es Blue Origin, fundada en el año 2000. Esta es su empresa de exploración espacial y de desarrollo de cohetes reutilizables. Bezos Expeditions. Esta es una oficina de gestión de inversiones personales de Jeff Bezos. The Washington Post. Bezos compró este influyente periódico en el año 2013. Como una línea de productos de Amazon de gran éxito es Amazon Marketplace, venta de terceros. Permite a millones de vendedores independientes ofrecer sus productos a los clientes de Amazon. Se lanzó en el año 2000. Kindle, un libro electrónico lanzado en el 2007. Bezos Day One, una organización filantrópica creada en el año 2018 que tiene como misión abordar la falta de vivienda y apoyar la educación de los niños en comunidades de bajos ingresos. Estos son solo algunos ejemplos. Bezos fue un oportunista y visionario al aprovechar la ocasión que brinda el nuevo negocio que suponía Internet. Fue un pionero en la personalización del sitio web, algo que habitualmente vemos en casi todos los sitios web. Centrándome en su faceta como jefe en relación con sus empleados, se ha de destacar dos datos positivos. El primero es el sueldo base, que es superior al salario mínimo federal, un mínimo de $15 la hora, a fecha del año 2020. Y Bezos aseguró que estaba invirtiendo más de $700 millones en brindar a más de 100.000 trabajadores programas de capacitación en el campo como la salud, transporte, aprendizaje automático y computación en la nube. Ese programa se llama Career Choice y paga el 95% de la matrícula y las tarifas para el certificado independientemente si es rentable para Amazon. Como aspecto negativo, en el año 2014, en el tercer Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional en Berlín, Jeff Bezos, CEO de Amazon, fue elegido el peor jefe del mundo. En la CSI, que representa a 180 millones de trabajadores y se reúne en Berlín con más de 1.500 delegados de 161 países, el secretario general de la Uni Global Union, Phyllis Jennings, dijo que no aceptaba el modelo de Amazon de la nueva economía, pues era insostenible y se basaba en tratar a su fuerza laboral permanente a tiempo parcial y temporal como robots humanos. Continuó diciendo que trataba al personal como si fuera empleados de una fábrica del siglo XIX. En septiembre del año 2021, Amazon daba trabajo a 1.468.000 personas. David Nyquist, vicepresidente de Amazon, dijo que Bezos nunca quiso una fuerza laboral arraigada. Lo llamaba una marcha hacia la mediocridad. Y lo veía como una amenaza, una fuerza laboral numerosa y descontenta. Ofrece pocas perspectivas de desarrollo interno a las personas que se encuentran en la escala inferior o incluso alienta a irse de la empresa si ve brotes verdes en otros lugares. Por lo tanto, se trataba a los empleados como robots prescindibles, cuando las máquinas reales están dando grandes pasos. Las máquinas reales que hace referencia, haciendo una especulación, podría referirse a los ingenieros de software y desarrollo web. La productividad de sus empleados se arrastraba minuto a minuto y gesto por gesto por el sistema informático de la plataforma, y el menor incidente puede ser penalizado sin que
ni siquiera un ser humano tenga que intervenir. Hay un volumen importante de lesiones musculares que suceden en sus instalaciones. La estricta monitorización de los trabajadores en Amazon ha fomentado la cultura del miedo. En pandemia, Amazon tuvo que reemplazar el equivalente de toda su fuerza laboral casi cada 8 meses. Estos son algunos datos. Evidencia la falta de sensibilidad hacia sus subordinados, especialmente los que efectúan trabajos manuales, y una necesidad continua de nueva mano de obra que se someta a sus requisitos. Probablemente, si conocen los candidatos las condiciones laborales de Amazon, sean obreros poco motivados y promovidos por la necesidad del dinero. Esa falta de sensibilidad se desprende de las palabras de Bezos, que considera a los obreros como vagos por naturaleza. Abro un paréntesis. Para dar mi opinión, es importante atender a las necesidades particulares dentro de las posibilidades de la empresa. Cierro paréntesis. Paso a hablar de sus obras altruistas o filantrópicas. Bezos, a pesar de ser el segundo hombre más rico del mundo, nunca había aparecido en la lista anual de los 50 donantes más grandes de los Estados Unidos, hasta el año 2018, año en el que ocupó el primer lugar con el lanzamiento de un fondo de $2.000 millones para programas educativos para personas sin hogar. Esa donación puede parecer muy grande, pero representa solo el 1,3% de su patrimonio neto en aquel momento. Ha hecho donaciones a diferentes organizaciones, algunas de las cuales creadas por él mismo, pero algunas de las cuales se sospecha que no sean altruistas, ya que posiblemente se busque algún tipo de retorno en forma de publicidad o presión política. Las donaciones a su fondo Bezos Air Funds son fondos de defensa natural ambiental y son pocos grupos. The Nature Conservancy, el Fondo Mundial de Naturaleza, el Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Estas organizaciones tradicionalmente han tenido más influencia en la política. Por ejemplo, la directora ejecutiva del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, Gina McKenzie, era la primera asesora nacional de clima de la Casa Blanca, una de las personas de confianza de Joe Biden. Bezos abrió una subasta, la plaza, para el primer vuelo espacial. La plaza sería para el mejor postor, y las ganancias irían al Club for the Future, la organización benéfica de Blue Origins, centrada en el espacio, que Bezos fundó en el 2019, cuya misión es inspirar a las generaciones futuras a ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio. Esta fundación y uno de sus principales objetivos es crear la Constitución del Espacio para gobernar a la población humana en que vive y trabaja en él. Además, realizó donaciones a otras 19 organizaciones con objetivos parecidos. Ahora paso a hablar de sus ideas. Bezos afirmó: eso es el comercio, el intercambio justo de valor. La gente inventa cosas y es pionera en cosas nuevas, y el mundo mejora. Se puede interpretar que él se considera que hace algo positivo para la humanidad. El comercio minorista en línea mejora la vida de muchas personas. Por ejemplo, disponer de más tiempo para disfrutar con sus familias. En algunos casos, que el cliente tenga poca movilidad se vuelve algo importante o hasta esencial. Su idea de ser la empresa más enfocada a la Tierra ha tenido y tiene algunas aristas que ha intentado ocultar durante años. Amazon quería mostrar al mundo que era una empresa de consumidores cada vez más verdes, pero se negaba rotundamente a publicar su huella contaminante. Por ejemplo, durante el 2010 y 2011, Joe Haskell de New York Times trató de que Amazon le respondiera acerca de los materiales de su producto más popular, el dispositivo Kindle, pero no recibió respuesta.
el daño medioambiental era un daño colateral de poca importancia. Tardó 2 décadas en hacer públicos sus datos contaminantes. En el año 2021 se hizo público que Amazon contaminaba más que países como Portugal, Dinamarca o Irlanda. Hay muchas oficinas en la ciudad de Nueva York que reciben miles de paquetes al día y la mitad provienen de Amazon. Muchos paquetes son de Amazon Prime y todas las entregas son gratuitas, así que se han dado casos que algún cliente ha solicitado un par de bolígrafos, contribuyendo al caos circulatorio de la ciudad. En 1982 Bezos da un discurso en la escuela secundaria de Palmetto, Miami. Había terminado el primero de su clase, por lo que se le eligió para hablar en la graduación de su curso. Algunas de las frases que dio fueron: el objetivo final es sacar a toda la gente de la Tierra y verla, la Tierra, convertida en un enorme parque natural. Su razonamiento para dar explicación a la exploración espacial y crear colonias es que en un par de siglos cualquier fuente de energía razonable en la Tierra se agotará. Esos planes no han cambiado tras el paso de los años y habiendo adquirido más experiencia. Dijo Bezos en el año 2019. Se trata de estructuras muy grandes, kilómetros y kilómetros, y cada una con capacidad para 1 millón de personas o más, sostenida por la luz solar. Es nuestro héroe moderno que quiere salvarnos de la destrucción. Parece una broma, pero lo dice en serio. El libro no aporta mucha información que aporte credibilidad a su opinión, siendo un posicionamiento catastrofista, ya que supone unas medidas muy invasivas y radicales. No sé si se ha planteado otras medidas no tan radicales, empezando por el reciclaje. Siendo el tiempo tan breve hasta el colapso, me sorprende que en la medida de sus posibilidades los estados no se pronuncien al respecto, incluidos los Estados Unidos. A grosso modo, resulta poco convincente. Si, como dice Bezos, no somos capaces de sostener la vida en la Tierra, crear colonias en el espacio exterior, un entorno altamente hostil. A mi juicio, no tenemos la tecnología para crear ninguna colonia, probablemente una base con una población temporal en nuestro satélite natural a corto y medio plazo. No puedo hacer más que especulaciones del motivo de sus teorías a falta de más información. No se puede tomar a la ligera que el segundo hombre más rico del mundo, con el comprensible poder que ostenta, que haga estas afirmaciones, las consecuencias que tiene para la sociedad y para él en caso de ser ciertas o falsas. En base a ese hipotético planteamiento, justificaría por parte de él y de otras personas afines a él una gran inversión en la empresa Blue Origin. En cualquier caso, su actitud denota una gran hipocresía. No vende la idea de ser un hombre que mira por la ecología, y Amazon contamina más que un país como Portugal. Nos habla de que la humanidad agotará los recursos naturales, y Amazon no promueve el consumo ético y responsable. Él mismo posee varias mansiones. Nos insinúa que él es un pionero que salvará a la humanidad y es un hombre poco caritativo, haciendo pocas donaciones y prefiere pagar pocos impuestos. Nos habla de comercio justo y ha aniquilado a alguna empresa que le hacía sombra, con precios por debajo del mercado. Bezos es un fan de Star Trek. En caso que se inspirase en la serie, lo hizo en el aspecto más superficial, en la tecnología ficticia y futurista. Aparentemente, no en otros aspectos, como en las relaciones sociales. Porque yo no recuerdo, por ejemplo, que la mitad de la tripulación de alguna nave espacial de Star Trek la abandonara la tripulación a lo largo de la serie o la película. En la serie o película se dan pocos casos y en los mismos se van algunos miembros de la tripulación a sitios adecuados a sus intereses.
En lo referente a cómo se ha escrito el libro, por parte de Laureano Turienzo, el libro no siempre es lineal a la hora de contar la vida de Jeff Bezos, lo que supone un pequeño obstáculo de comprensión. No existen entrevistas personales ni a Bezos ni a personas cercanas a él por parte de Turienzo, lo que empobrece la narrativa. Turienzo considera a Bezos un genio. Ahora, la cuestión es ¿qué se considera ser un genio? Si un genio es acumular riqueza hasta el punto de tener más dinero que la mayoría de países, sí, lo es. Se ha de destacar las múltiples fuentes que aporta, muchas de las cuales pone el enlace para que puedas ver los enlaces por ti mismo. Es todo un detalle que no lo había visto antes. Para finalizar, leeré un párrafo de David Hume. Nadie puede dudar de que muchas de las virtudes naturales tienen esta tendencia al bien de la sociedad. Afabilidad, benevolencia, caridad, generosidad, clemencia, moderación y equidad poseen la mayor consideración entre las cualidades morales y se denominan comúnmente virtudes sociales para indicar su tendencia al bien de la sociedad. Sin más me despido. Saludos y adiós.